Bueno, pues OpenAI se ha cargado la voz de la inteligencia artificial que pensaba lanzar en los próximos días. Como sabéis, ha habido un poco de polémica en la última semana desde la presentación que vimos de OpenAI lanzando tanto el modelo este nuevo de voz conversacional como el modelo base GPT-4o, que la verdad es que está dando muy buen resultado. Vimos la presentación, vimos todo lo que nos enseñó OpenAI, creo que nos sorprendió bastante, pero desde luego hubo una cosa que llamó mucho la atención, ¿no? Y es que en ese modelo conversacional, que es lo que recibiríamos en los próximos días, bueno, pues lo que se esperaba, lo que estábamos viendo en la presentación es que por primera vez íbamos a poder tener, y vamos a poder tener, no han dicho que vayan a quitar esto, desde luego, vamos a poder tener conversaciones con una inteligencia artificial que se van a parecer muchísimo más a la realidad, ¿no? Vimos cómo no solamente era más fluido, porque no tenías que esperar turnos, sino que podías interrumpir a la inteligencia artificial, e incluso en algún momento ella te interrumpía a ti, sino que además veíamos cómo esa inteligencia artificial tenía capacidad para entonar bastante mejor, hacer algunas muecas, algunos soniditos, hablar en distintos tonos, incluso en algunas demos que pusieron, ¿no? Era capaz de cantar y demás. Oh, in a room with a stylish view, a person stood in sleek black and light hue. Nos llamó mucho la atención. Nos llamó tanto la atención que fue terminar ese directo y todos los que nos dedicamos a estas cosas básicamente publicamos lo mismo, es decir, OpenAI básicamente lo que ha presentado es Her, ¿no? Cuando hablamos de Her hablamos de esa película de ciencia ficción de Joaquín Phoenix y Scarlett Johansson en la que, bueno, pues ella, Scarlett Johansson, hace de voz de una inteligencia artificial que se presenta y él hace de la persona que se enamora de esa inteligencia artificial. Y la verdad es que llamaba mucho la atención porque las situaciones que proponían pues eran como muy parecidas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Al punto que no fuimos solamente nosotros los que relacionamos esa presentación con esa película, sino que el propio Sam Altman, el director de OpenAI, también publicó como única palabra, ¿no? Dentro de su tweet, publicó Her. Nos llamó a todos bastante la atención. En los últimos días, pues esto pues, es una pelota que se ha ido haciendo más grande, en el sentido de que es una cosa que llama mucho. Tú lo ves y dices, bueno, pues esto sí parece que es un salto adelante. Para los que nos gustan todos estos temas de tecnología, de inteligencias artificiales, rápidamente hemos relacionado con que esto va a ser un salto importante porque mucha gente que a lo mejor no le había prestado atención hasta ahora a la inteligencia artificial, pues de golpe sí que se le iba a prestar, ¿no? Pero a la vez, en paralelo, ha habido mucha gente que ha empezado a estar un poco incómoda con esta voz que se estaba generando por distintas cosas, ¿no? Digamos que podríamos separarlo como en tres grandes grupos, ¿no? Un primer grupo, que tampoco es que hayan hecho mucho ruido, de decir, esto empieza a ser inquietantemente parecido a la realidad. Pero bueno, aquí es parte de la evolución de la tecnología y que no tiene mucho más. Otro grupo que ha sido bastante gracioso en este sentido, y es que decían que esta voz, por lo menos en todas estas demos, era un poco horny, ¿no? Como un poco caliente, ¿no? Como he dicho por la parte de los ingleses, ¿no? Y se ha hecho un meme que habréis visto en muchos sitios que es algo así como, ok, pero dímelo un poquito menos horny, ¿no? Pero el último grupo sí que ha llamado más la atención, ha hecho mucho más ruido y ha provocado lo que a mí me parece que es un problema. Y es que han dicho que se parecía demasiado, ya no a la película Her, sino a Scarlett Johansson en la película Her. Que la voz se parecía mucho a la de Scarlett Johansson, que la forma de hablar, la forma de gesticular, la forma de hacer digamos, las distintas cosas, se parecía mucho a Scarlett Johansson hasta el punto de decir, esto a lo mejor no debería publicarse así porque es como la violación, por decirlo de alguna forma, de la identidad de una persona y demás, que es un poco como un poquito bestia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, esto yo creo que la gran mayoría de la gente no se lo ha tomado en serio, pero sí que ha habido un grupo que ha empezado a hacer mucho ruido con esto hasta el punto que esto ha llegado a oídos de OpenAI. Ha llegado a oídos de OpenAI y ayer publicaron una especie de artículo diciendo, os vamos a explicar de dónde han salido estas voces, para que nadie piense que esto lo hemos hecho de cualquier manera. Y bueno, te explican un poquito todo el proceso, es un artículo más o menos muy largo, pero te explican que, bueno, pues que empezaron hace prácticamente un año, empezaron con más de 400 candidatos, fueron reduciéndolo todo lo que pudieron, de hecho utilizaron a directores de casting, directores de cine, directores, bueno, de gente de doblaje, para asegurarse que escogían voces que pudiesen ser útiles en este contexto, ¿no? Y como, bueno, pues esto fue un proceso que se fue depurando al punto que llegaron con 14 candidatos finales y de esos 14 candidatos se quedaron con 5. Y de esos 5 son las 5 voces que tenemos ahora mismo, ¿no? Es decir, no sé exactamente los nombres, pero bueno, creo que todo el que le guste el tema más o menos las conoce. Y que como voz principal se habían quedado con la voz que ellos han llamado Sky. De hecho, el nombre en código no es Sky, es Fable, que es la que yo utilizo en la API, ¿no? Para generar cosas como los 10 minutos con Sami, y que era la que habían hecho. Y que las formas de gesticular de articular las palabras, la forma de expresarse, la forma de cambiar el tono de voz, solo tenía que ver con la actriz, con la dobladora, como lo queráis llamar, ¿no? Con la actriz de voz
que está poniendo esa voz para OpenAI, que además de hecho han aprovechado para decirnos que como saben, digamos, el impacto que van a tener estas voces, se les ha pagado bastante más de lo que se suele pagar a las personas que ceden sus voces para pues, temas de automatizaciones y toda la historia. Hasta aquí, todo más o menos normal. Uno podría pensar, bueno, pues a lo mejor es que la actriz de doblaje ha intentado imitar un poco más esa voz de Scarlett Johansson en la película y demás, pero la sorpresa viene cuando nos damos cuenta de que esta pelota se ha hecho lo suficientemente grande como para que haya sacado un tweet OpenAI diciendo, de momento esta voz la paramos. Es decir, las demás siguen para adelante, pero esta voz la vamos a parar porque hay demasiada gente relacionando esta voz con todo lo que tiene que ver con Scarlett Johansson y no queremos tener este tipo de problemas. Para mí esto es un problema. Y es un problema porque creo que es la primera vez en un año y pico que estamos lidiando con estas nuevas inteligencias artificiales generativas en la que más allá de las peleas de esto tiene copyright o esto no tiene copyright, de esto me quita el trabajo, no me lo quita, de esto tal, de esto cual, privacidad, para arriba y para abajo, creo que es el primer choque social que vemos con todo el tema de las inteligencias artificiales. De repente hay gente que se ha sentido un poco incómoda al ver algo que parece demasiado humano y que empieza a saltarse un poquito ese valle inquietante. Mucha gente ha relacionado, digamos, casi mirando con un guía burros, ¿no? Que esta es la voz de Scarlett Johansson y no se lo quita de la cabeza cuando, honestamente, yo veo todas las películas en versión original. Y sí, es verdad que sí que te da la sensación, ¿no? De cómo habla o cómo se comporta en esa película, pero la voz, desde luego, el tono de voz no es igual, ni es parecido. Es más, si la actriz de doblaje que ha grabado todas esas voces para luego generar, digamos, una inteligencia artificial que la reproduzca, ha imitado a Scarlett Johansson en esa película, no ha imitado a Scarlett Johansson, ha imitado en todo caso al personaje que hace Scarlett Johansson, ¿no? Entonces ya os digo, es una noticia que me parece de las más relevantes que hemos visto últimamente, no por la importancia como tal. OpenAI la coge, la elimina, pondrá otra voz, le cambiará un poco tendrá que cambiar de actriz, la pobre actriz esta se habrá quedado sin trabajo, es decir, es un poco lo que hay y ya está. El problema es que OpenAI acaba de ceder a una petición social que realmente tampoco es que tenga mucha base o mucho fundamento. Sí, se parece a ello, sí, el propio Salman ha dicho, mira, Ger, pero refiriéndose a la película, al contexto de la película. Lo mismo que yo creo que hemos pensado la mayoría, ¿no? Entonces, me apetecía traeros esta noticia porque creo que es más relevante de lo que parece. Porque hemos visto muchas peleas, muchas luchas y muchas historias en el mundo de la inteligencia artificial en los últimos años, muchas con motivo, otras muchas sin motivo, pero todas iban dirigidas en lo mismo. Si esto es legal o no lo es, este trabajo que hace está bien o no está bien hecho, me puedo fiar o no me puedo fiar. Bueno, pues cuestiones de funcionamiento de la propia inteligencia artificial, pero no algo social. No algo que de repente a unas cuantas personas se le mete algo en la cabeza y hasta el punto de decir, oye, mira, no queremos lidiar con estos problemas, ¿no? Y es algo que me preocupa porque lo hablé en un podcast hace no mucho, es decir, cuidado, porque todas estas inteligencias artificiales generativas en un futuro seguramente van a tener problemas a nivel social. Y lo van a tener, pues, por lo que comentaba en aquel podcast, porque si ya en el punto en el que estamos, en el que el 95% de la gente que juguetea o trastea con estas inteligencias artificiales son gente a la que le gusta la tecnología, que trastea con estas cosas y que, bueno, pues que más o menos están abiertos a todo esto, no tengo muy claro qué va a pasar cuando esto empiece a incidir, empiece a chocar con culturas o con gente que no está tan abierta a estas cosas. Lo hemos visto en otros ámbitos, ¿no? De gente que, bueno, no quiero meterme, ¿no? Con temas culturales, religiosos, sociales y demás, pero que ignoran ciertas partes de la tecnología porque no van con su forma de ser o no van con sus creencias. Pues imaginaos con estas tecnologías que además se hacen pasar o son, eso tampoco me voy a meter en ello ahora mismo, ¿no? Por inteligentes y imitan muy bien el comportamiento humano, en este caso, por ejemplo, una voz, ¿no? Creo que es bastante relevante y creo que es una cosa para sentarte, pensar, darle una vuelta y sobre todo no perder un poco el foco de qué es lo que va a pasar en los próximos días, semanas, meses, porque, oye, creo que nos va a afectar mucho como sociedad. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.